En algún momento de su vida, todos hemos sentido que algo nos observa, que hay una lógica detrás de lo que nos ocurre, que los eventos no son aleatorios, que alguien o algo lleva la cuenta. Esto es lo que encontró Mateo Ríos cuando abrió ese sobre. Una lista de 12 nombres, todos vivos, todos de la misma ciudad. Y al final de la lista, un espacio en blanco. El 13º ese espacio era para él. Era para él. En el año de 1987, Barrancabermeja no era una ciudad, sino un organismo vivo que sudaba petróleo y sangre a orillas del río Magdalena. El calor no era una estadística meteorológica, sino una presencia física, una masa de aire sólido y húmedo que se instalaba en los pulmones de sus habitantes desde el amanecer. Era un lugar de fronteras invisibles pero letales, donde el poder se ejercía de manera directa en las esquinas, en los muelles de carga y en los callejones. La ciudad respiraba al ritmo de la refinería, un monstruo de acero y llamas que dominaba el horizonte como un dios hambriento. Por la noche, el resplandor de las chimeneas teñía las nubes de un naranja sulfuroso, iluminando las barcazas que subían por el río cargadas de secretos. En este escenario de abundancia repentina y violencia sistemática, el silencio era la moneda de cambio más valiosa. Los carteles de la droga eran un rumor creciente, una vibración en el aire que advertía que las viejas reglas estaban siendo reemplazadas por algo mucho más voraz. Mateo Ríos habitaba este caos con la intensidad de un hombre que aún no ha aprendido a desviar la mirada. A sus 27 años, trabajaba en la redacción del Diario Regional, un espacio saturado por el humo de los cigarrillos y el estrépito de las máquinas de escribir. Mateo pertenecía a esa estirpe de periodistas que veían en el oficio no una carrera, sino una forma de resistencia. No era un idealista ciego. Había cubierto suficientes masacres y ajustes de cuentas como para comprender que la verdad era una mercancía peligrosa. Sin embargo, conservaba una cualidad casi patológica, la incapacidad de abandonar una historia cuando presentía algo oculto bajo la superficie. Su escritorio era una isla de desorden, montañas de recortes, tazas de café con sedimentos de días anteriores y libretas llenas de caligrafía nerviosa. Mateo vivía para el momento en que una pista se conectaba con otra, revelando un patrón, una grieta en el muro de silencio de los poderosos. Pero lo que estaba a punto de ocurrir no tenía nada que ver con la corrupción. Era algo que operaba en una frecuencia distinta, una que la lógica no podía sintonizar. El sobre apareció el segundo martes de julio. Fue un acto de prestidigitación urbana. Entre el momento en que Mateo se levantó para buscar un tinto en la parte trasera de la oficina y su regreso, menos de 5 minutos después, el objeto se materializó sobre su teclado. Era un sobre de papel manila común, de tamaño oficio, ligeramente desgastado en las esquinas. No tenía remitente, no tenía sellos postales, no había sido entregado por el servicio de correos, ni por ningún mensajero identificado. Nadie en la redacción había visto a nadie acercarse al escritorio de Mateo. Al tomarlo, Mateo notó que el papel estaba extrañamente frío, una temperatura que desafiaba el calor asfixiante que reinaba bajo los ventiladores. El contenido era ligero, apenas una hoja de papel bond de alta calidad. Al deslizarla hacia afuera, Mateo encontró una lista mecanografiada. No había encabezados, ni advertencias, ni firmas, solo 12 nombres seguidos de sus respectivas direcciones en Barrancabermeja. Mateo leyó los nombres una y otra vez, buscando una conexión inmediata. El primero era el doctor Ernesto Pallares, un médico reconocido de la zona alta. El segundo, Rosa Meléndez, con una dirección que correspondía al sector del Mercado Central. El tercero, Héctor Gómez, un mecánico del barrio Galanán. La lista continuaba descendiendo por la geografía social de la ciudad, mezclando estratos y profesiones sin un criterio aparente. Había una maestra, un operario de la refinería, un estudiante universitario y una mujer dedicada a las labores domésticas. Durante las primeras horas, Mateo aplicó los protocolos estándar de su oficio. Consultó los archivos de la redacción, buscó antecedentes penales,
Revisó listas de militancia política y registros de propiedad. No encontró nada. Aquellas 12 personas eran, a ojos del sistema, ciudadanos comunes que no compartían deudas, parentescos ni afiliaciones. Eran puntos aislados en el mapa de la ciudad. Pero la intuición de Mateo empezó a palpitar. No era un mensaje de los carteles. Ellos no enviaban listas de civiles anónimos sin una demanda clara. Esto era algo más íntimo y, por lo tanto, más aterrador. La primera parada de su investigación fue el Mercado Central. Allí encontró a Rosa Meléndez en el puesto número 41. Estaba rodeada de sacos de maíz y humeantes arepas de huevo. Cuando Mateo le mostró el sobre, la reacción de la mujer fue un colapso. No conocía al doctor Pallares ni al mecánico Gómez, pero al escuchar sus nombres, una sombra de reconocimiento cruzó su rostro. Rosa confesó que su vida se había fracturado 6 meses atrás. Describió episodios inquietantes de pérdida de tiempo. Había tardes en las que se encontraba de pie en el muelle, mirando el río, sin recordar cómo había llegado allí. Mateo tomó notas minuciosas mientras Rosa describía la habitación gris. No era un lugar de pesadilla tradicional, era una estancia despojada de humanidad. Paredes de concreto, desnudo, sin ventanas, sin puertas. En el centro, una silla de madera, y detrás de la silla, una figura alta e inmóvil, cuya presencia era tan densa que Rosa podía sentir el peso de su mirada. La frase "ya sé dónde estás" no era pronunciada con cuerdas vocales. Era una transferencia directa de pensamiento. La investigación continuó en el barrio Galán. Héctor Gómez, el mecánico, recibió a Mateo en un taller que parecía más una fortaleza. Héctor confirmó el patrón de Rosa. Él también había despertado en lugares extraños, sin rastro de memoria. Y el sueño era idéntico. Héctor hablaba de la figura no como un fantasma, sino como un observador que estaba llevando a cabo un inventario. La frase era la misma. El sentimiento de ser una propiedad identificada era exactamente el osum para todos. Mateo empezó a sentir que el aire de Barranca Bermeja se volvía más pesado con cada entrevista. Todo parecía conectado a la refinería. Beatriz Solano, la maestra, describió cómo sus ausencias temporales ocurrían siempre bajo la luz directa del sol. Para ella el mundo simplemente se editaba a sí mismo, reubicándola en el espacio como si fuera una pieza de un juego. En su sueño, el olor a ozono era tan fuerte que sentía el sabor del metal en la lengua durante horas. Al regresar a su apartamento, Mateo convirtió una de las paredes en un mapa conceptual del horror. Unió los nombres con hilos rojos, no por sus conexiones sociales, sino por la cronología de sus síntomas. Al hacerlo, la aleatoriedad de la lista empezó a desvanecerse para revelar una estructura deliberada. Las 12 personas estaban siendo sincronizadas. No era un ataque individual, sino un proceso de grupo coordinado por una inteligencia que no necesitaba estar físicamente presente para ejercer su voluntad. El agotamiento de Mateo era ya una fatiga existencial. La ciudad, que antes conocía como la palma de su mano, se había vuelto extraña. Decidió acudir a la biblioteca municipal para investigar precedentes. Lo que encontró en los microfilmes le provocó una náusea física. Al rastrear desapariciones inexplicables en Barranca Bermeja, Mateo identificó un ciclo en 1980, 1973, 1966. Cada 7 años, la ciudad era escenario de eventos idénticos que culminaban con la desaparición absoluta de un individuo. Siempre el que ocupaba la posición final en la cadena. El doctor Ernesto Pallares, el último nombre de la lista, le dio la perspectiva científica del abismo. Pallares sugería que la figura del sueño no estaba acechando a las personas, sino que las estaba fijando en la realidad para un propósito desconocido. Como un biólogo que etiqueta a un grupo de animales antes de extraer una muestra. Lo que más perturbaba a Pallares era la periodicidad. 7 años era simplemente un ciclo de carga. Algo necesitaba ese tiempo para acumular la energía necesaria para una incursión en lo real, y cada ciclo requería una pieza de sacrificio para mantener el mecanismo en funcionamiento. La noche en que Mateo terminó de procesar toda la información,
La lluvia finalmente cayó sobre Barrancabermeja. No fue una lluvia refrescante, sino una tormenta violenta que transformó las calles en ríos de lodo y arrastró los desechos de la refinería hacia el Magdalena. Mateo estaba sentado frente a la lista, con la luz de una sola lámpara de escritorio, parpadeando debido a la inestabilidad eléctrica de la ciudad. Repasó las fechas una vez más, admiró el sobre Manila, observó el espacio en blanco al final de la hoja mecanografiada, y entonces la revelación lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Había asumido que el sobre le había llegado para que él documentara la tragedia. Había asumido que él era el testigo, pero al revisar las actas, se dio cuenta de que en 1980 y 1973, los periodistas que investigaron el caso también habían desaparecido. La figura de quien busca la verdad no era externa al mecanismo, era una parte fundamental de él. Mateo no era el cronista, él era el catalizador. El sobre no contenía la lista de las víctimas, contenía la lista de los engranajes que él debía activar. Al hablar con Rosa, Héctor, Beatriz y Pallares, Mateo había cerrado el círculo, les había dado la confirmación de que sus sueños eran reales, pero lo más aterrador fue mirar su propio calendario. Los demás habían recibido señales solo después de que Mateo empezara a hacer preguntas. Él había sido el primero en entrar en contacto con el objeto. Al apagar la lámpara, Mateo se quedó en la oscuridad absoluta. Sintió que el espacio cerrado no era un refugio, sino una celda. Cerró los ojos y el olor a ozono inundó sus fosas nasales. La habitación gris se manifestó ante él con una nitidez insoportable. Vio la silla de madera, sintió el peso de la presencia detrás de Elan, y por primera vez, la frase no fue un rumor, sino una certeza. Mateo Ríos no era el 13º, él era el número 0. El espacio en blanco era reservado para la conclusión de un proceso que él mismo, en su afán de justicia, había puesto en marcha. El mecanismo había comenzado a girar, y Barrancabermeja se preparaba para reclamar su cuota una vez más. Las 3 semanas que siguieron al descubrimiento del sobre transformaron a Mateo Ríos en una sombra que recorría una ciudad de pesadilla. Barrancabermeja, con su rugido de refinería y su humedad estancada, empezó a perder su fisionomía urbana para convertirse en un diagrama de fuerzas invisibles. Para Mateo, las calles ya no eran rutas de transporte, sino arterias de un sistema nervioso que estaba sufriendo una sobrecarga. El tiempo, antes lineal y predecible, comenzó a comportarse de manera errática, como una cinta magnetofónica, estirada y maltratada. El proceso de deterioro de los 12 fue rápido y devastador. Mateo visitaba los puntos de su mapa con una frecuencia obsesiva. Rosa Meléndez había abandonado el puesto de arepas. El maíz se pudría en los sacos, y el aroma a carbón fue reemplazado por el encierro. Héctor Gómez ya no abría su taller. El eco de las herramientas había cesado, dejando un silencio metálico que se sentía como una presión. La maestra Beatriz Solano fue suspendida tras ser encontrada catatónica frente a un tablero lleno de símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Cada uno de ellos estaba perdiendo la capacidad de distinguir entre el mundo físico y la habitación gris del sueño. La amnesia ya no era un evento esporádico, sino un estado casi permanente. Los 12 se movían por la ciudad como sonámbulos. Mateo los veía caminar hacia el río en mitad de la noche, o quedarse parados en las esquinas, mirando hacia el sol sin parpadear. Se quedaban como si estuvieran esperando una señal que solo ellos podían percibir. En la soledad de su apartamento, Mateo construyó una cartografía del horror. Cubrió las paredes con fotografías, recortes y diagramas de flujo. Utilizó diferentes colores de hilo para marcar los incidentes de pérdida de memoria y los avistamientos de la figura. Lo que emergió no fue un patrón criminal, sino una geometría no euclidiana. Las 12 víctimas formaban un círculo perfecto alrededor de un epicentro que cambiaba constantemente de lugar, moviéndose con la rotación de la Tierra, o quizás con el flujo de las mareas del Magdalena. Mateo comprendió que la lista no era un registro estático,
sino un guión. Los nombres estaban dispuestos de tal forma que la conciencia de uno alimentaba la del siguiente. Era un efecto dominó de percepción. Al contactar a Rosa, Mateo había activado una frecuencia. Rosa, a su vez, había irradiado esa frecuencia hacia Héctor. El periodista se había convertido en el cable de alta tensión que conectaba todos los puntos del circuito. El agotamiento físico de Mateo alcanzó un punto crítico. Sus ojos estaban inyectados en sangre y sus manos temblaban. El café ya no le hace efecto. El miedo era su único combustible. Empezó a experimentar sus propios episodios de tiempo perdido. En una ocasión, despertó en el muelle de carga, con los zapatos cubiertos de barro y las manos sangrando. La habitación gris ya no era un sueño nocturno. Era una interferencia visual que aparecía en mitad del día, superponiéndose a la realidad de la ciudad como un negativo fotográfico mal revelado. La búsqueda del origen llevó a Mateo a los sótanos del hospital regional, un lugar donde el aire estaba viciado por el olor a formaldehído. Durante 5 días, sobornó a los guardias y se ocultó entre las estanterías de metal para revisar los registros de los casos psiquiátricos más antiguos. Lo que encontró superó sus peores sospechas. Existía un patrón de histeria colectiva sincronizada que se remontaba a principios de siglo. Cada 7 años, sin falta, un grupo de ciudadanos era diagnosticado con los mismos síntomas: alucinaciones de una habitación sin ventanas y sensación de vigilancia. En todos los ciclos, sin excepción, el grupo terminaba con una desaparición. Los informes médicos eran vagos, llenos de tecnicismos para ocultar el desconcierto. Mateo encontró una carpeta especialmente voluminosa titulada Caso 7-7-7 minutos. Contenía los registros de 1966. Allí aparecía por primera vez el nombre de Aurelio Cárdenas, un joven psiquiatra que intentó aplicar métodos experimentales. Sus notas eran las de un hombre que estaba perdiendo la cordura. Hablaba de la figura como un agente externo de recolección. Cárdenas sugería que Barrancabermeja, por su carga energética vinculada al petróleo y al río, funcionaba como un punto de acceso para algo desconocido. Lo más perturbador era una fotografía grapada al final del informe de 1966. En ella se veía a un grupo de 10 personas en el patio. Al fondo, apenas visible en el desenfoque, se distinguía una figura alta y oscura, situada detrás de una silla de madera vacía. Era la misma imagen que los 12 de la lista describían en sus sueños. La anomalía no había cambiado en 40 años. El encuentro final con el doctor Ernesto Pallares marcó la transición de la investigación al pánico puro. Pallares, el hombre de racionalidad extrema, había transformado su lujosa casa en un búnker de observación científica. Había instalado cámaras y sensores de movimiento, tratando de capturar una evidencia física de la presencia que lo acechaba. Cuando Mateo llegó, encontró al médico sentado en su estudio, rodeado de pantallas de televisión que solo mostraban estática blanca. Pallares no se había bañado en días. Su mirada estaba perdida en un punto fijo del techo. Le explicó a Mateo que había logrado cronometrar las ausencias. No eran fallos de memoria, sino desplazamientos reales del cuerpo. Pallares confesó su gran error. Pensó que el mecanismo tenía un origen humano, una conspiración o un experimento militar. Pero su conclusión era mucho más oscura. El mecanismo era autónomo. No había nadie al mando. Era un proceso biológico de la realidad misma. Las personas de la lista eran nodos de datos extraídos del sistema. Lo que me perturba no es lo que me está pasando, dijo Pallares. Es que le está pasando a 11 personas más. Eso sugiere un mecanismo, y este origen no nos pertenece. Esa misma noche, después de que Mateo abandonara la casa, el nombre de Ernesto Pallares desapareció de la realidad. No solo el hombre, sino sus registros, sus cámaras, sus sensores. Todo se esfumó. Al día siguiente, la casa estaba vacía, cubierta de polvo, como si nadie hubiera vivido allí en décadas. El número 12 se había desvanecido, dejando tras de sí un vacío que se sentía como una succión gravitatoria.
Mateo regresó a su apartamento y miró la lista una vez más. Con el doctor Pallares fuera del juego, el ciclo estaba llegando a su clímax. Quedaban 11, pero al observar los hilos rojos en su pared, Mateo se dio cuenta de algo que había ignorado por su propia necesidad de supervivencia. En todos los ciclos anteriores, el periodista que seguía el caso siempre desaparecía al final. Pero en 1987, el orden se había alterado. Mateo había recibido el sobre antes que los 12. Él había sido el que les había llevado la noticia de su propia condena. Él no era el observador externo. Él era el cebo que la figura utilizaba para mantener a los 12 en su lugar. Su función no era salvarlos, sino asegurarse de que fueran plenamente conscientes, porque el miedo era el lubricante de los engranajes. Mateo miró el sobre Manila sobre su mesa. Al fondo, casi pegado al pliegue, encontró una pequeña tarjeta. Tenía una dirección en las afueras, cerca de los pantanos de la refinería, y un nombre conocido: Ana Aurelio Cárdenas. Mateo salió en mitad de una tormenta eléctrica que parecía querer partir la ciudad en dos. Llevaba la lista en el bolsillo. Ya no buscaba una noticia. Buscaba al hombre que 40 años atrás había intentado detener el mecanismo, y que era el único que había sobrevivido. Mientras conducía hacia las afueras, la radio empezó a emitir un zumbido metálico, un latido que reconoció de inmediato. Y en el espejo retrovisor, por un segundo, la luz de un relámpago iluminó el asiento trasero. No había nadie, pero la silla de cuero estaba hundida, como si un peso invisible acabara de sentarse justo detrás de él. El viaje hacia las afueras de Barranca Bermeja fue un descenso a los estratos más profundos de la geografía y el tiempo. Mateo Ríos conducía su jeep a través de una cortina de lluvia tan densa que las luces del vehículo apenas lograban perforar la oscuridad. El camino, una lengua de barro que serpenteaba entre los pantanos y las estructuras esqueléticas de los pozos petroleros abandonados, parecía deshacerse. El aire, saturado de una electricidad estática, transportaba el hedor de la vegetación en descomposición y el aroma químico de la refinería. A medida que se alejaba del núcleo urbano, la sensación de estar cruzando una frontera invisible se volvía insoportable. Los sonidos de la civilización fueron reemplazados por el rugido de la tormenta y un silencio antinatural que emanaba de la selva circundante. Mateo sentía que la lista en su bolsillo había adquirido un calor propio, una temperatura febril que le quemaba el muslo. Le recordaba que el tiempo de la observación había terminado y el tiempo de la entrega estaba a punto de comenzar. La casa de Aurelio Cárdenas apareció como una mancha grisácea entre la niebla del pantano. Era una estructura de 2 plantas, con la pintura descascarada por décadas de sol y humedad, rodeada por una vegetación que parecía estar devorándola de manera sistemática. No había luces encendidas, pero la puerta principal estaba abierta de par en par, una invitación muda que se sentía más como una trampa. Mateo detuvo el motor y durante un largo minuto solo escuchó el golpeteo del agua sobre el metal y el latido acelerado de su propio corazón, que ahora marcaba el ritmo de los engranajes del mecanismo. Al entrar en la casa, la grabadora de Mateo registró el cambio de acústica. El interior no olía a hogar, sino a papel viejo, a polvo estancado y a esa nota metálica de ozono. Las paredes del pasillo no tenían cuadros ni adornos. Estaban cubiertas de suelo a techo por estanterías metálicas repletas de carpetas de archivo, cintas magnetofónicas y cajas de diapositivas. Cada centímetro cuadrado de la vivienda había sido sacrificado al altar de una única investigación. Mateo avanzó hacia la sala principal, donde una pequeña lámpara de queroseno proyectaba sombras alargadas. Allí estaba Aurelio Cárdenas. El hombre que había sido el director del Hospital Psiquiátrico Regional parecía una extensión del mobiliario. Tenía unos 70 años, pero su piel tenía la palidez traslúcida de quienes han pasado décadas en sótanos. Estaba sentado con las manos entrelazadas sobre el regazo y la vista fija en un punto de la penumbra, donde, por un instante, Mateo creyó distinguir la silueta de la silla de madera de sus sueños. Cárdenas no se sorprendió al verlo.
No hubo saludos. El anciano simplemente señaló un taburete frente a él. La comunicación fue un acto de transferencia de conocimiento puro. Mateo encendió su grabadora, y la narración de Cárdenas fluyó con la precisión de un informe forense. El anciano explicó que él no era el autor de la lista de 1987. Él era el destinatario de una lista similar en 1947, cuando apenas era un joven interno de medicina. La revelación desmanteló las últimas defensas racionales de Mateo. El psiquiatra había pasado 40 años estudiando el patrón no desde fuera, sino como un prisionero que estudia los barrotes de su celda. Su conclusión era que el origen de la lista no era humano, ni institucional, ni gubernamental, no era una operación de inteligencia, ni un culto secreto. Era algo inherente al tejido de la realidad de aquel puerto petrolero. Una anomalía estructural que necesitaba una interacción consciente para manifestarse. A través del relato narrado por Cárdenas, Mateo comprendió la verdadera naturaleza de la figura de la silla. No era un fantasma, ni una deidad. Era un observador autónomo, una función de la realidad que recolectaba puntos de vista para procesar la conciencia. La periodicidad de 7 años respondía a una necesidad de procesamiento. El mecanismo necesitaba tiempo para digerir la conciencia de las víctimas anteriores. El proceso buscaba a personas con vidas estables, para que la interrupción del tiempo y los sueños idénticos generaran el máximo nivel de tensión psíquica. Cárdenas mostró sus cuadernos de campo. En ellos, el psiquiatra había dibujado mapas de Barrancabermeja que no se correspondían con las calles reales. Eran corrientes de energía y flujos de conciencia. La ciudad funcionaba como una antena debido a los sedimentos del río y la extracción de hidrocarburos. Esta inestabilidad física facilitaba la incursión de lo que él llamaba el recolector. La figura del sueño era una interfaz. La habitación gris era un espacio de transición, un área de carga donde la identidad era despojada. La amnesia y los desplazamientos físicos eran síntomas de que el sujeto ya no estaba completamente anclado al presente de la ciudad. Al terminar el ciclo, la desaparición no era muerte, sino una extracción total. La persona era arrancada del tejido del mundo. Mateo escuchaba mientras la cinta de su grabadora giraba lentamente, capturando las palabras y un zumbido eléctrico que crecía en la habitación. Comprendió que Cárdenas no buscaba salvar a los 12. Buscaba a alguien que pudiera completar el registro final. Alguien con las herramientas para dar testimonio del proceso antes de ser consumido por él. Hacia la 4ª hora de la reunión, la tormenta alcanzó su punto de máxima intensidad. Un rayo golpeó un transformador cercano, sumergiendo la casa en una oscuridad total, rota solo por la luz temblorosa de la lámpara de queroseno. Fue en ese momento cuando la atmósfera cambió. El olor a ozono se volvió sofocante, y el sonido de la lluvia pareció silenciarse, reemplazado por la pulsación rítmica del mecanismo que Mateo ya había escuchado en la radio de su coche. Mateo sacó el sobre de su bolsillo. Sus dedos temblaban. Miró a Cárdenas, cuya expresión era ahora de una tristeza absoluta. El anciano confesó que su propia supervivencia durante 40 años no había sido un golpe de suerte, sino una parte cruel del diseño. Alguien debía quedar atrás para recibir al próximo periodista, para guiar al próximo número 0 hacia el matadero del conocimiento. Cárdenas era el bibliotecario de una morgue de conciencias. El periodista comprendió finalmente el significado del espacio en blanco al final de la lista. No era para la víctima número 13, porque no había 13 víctimas. Había 12 piezas de repuesto y un catalizador. Él, Mateo Ríos, era el encargado de unir las piezas, de generar la masa crítica de miedo y conciencia necesaria. Al entrevistar a Rosa, a Héctor y a los demás, les había dado la pieza final del rompecabezas, la certeza de que no estaban locos, sino que estaban siendo observados, y esa certeza era el sello final que permitía su extracción. La figura de la silla se manifestó entonces en la esquina de la sala. No fue una aparición súbita, sino una densificación de las sombras. Mateo no sintió miedo en el sentido convencional. Sintió una gravedad insoportable
que tiraba de sus órganos hacia el suelo. La figura no se movió, pero la habitación empezó a perder sus contornos. Las estanterías de archivos se desvanecieron. Las paredes de madera se transformaron en concreto gris y frío, y el sonido del pantano fue reemplazado por un silencio absoluto y eterno. En los últimos momentos de la grabación, la voz de Mateo se escuchaba distorsionada por una interferencia que sonaba como el estallido de 1000 soles. Mateo miró a Cárdenas, quien ya no estaba sentado en su silla de mimbre, sino que parecía estar fundiéndose con la penumbra. Mateo formuló la pregunta que había estado madurando en su mente. Preguntó para qué servía una vida humana en el esquema de un mecanismo superior. Un nombre, un sueño compartido, operando fuera de la moral y de la historia. Cárdenas lo miró con la expresión de alguien que ha cargado con una respuesta demasiado pesada. Le explicó que el universo ocasionalmente producía excedentes de conciencia que no tenían lugar en el flujo normal del tiempo. El mecanismo era simplemente el recolector. Las víctimas no eran mártires. Eran muestras de una realidad que necesitaba ser archivada para que el resto del sistema pudiera seguir funcionando. Servimos, susurró el anciano antes de desvanecerse, para que el resto del mundo crea que es real. Mateo Ríos sintió entonces el contacto de la mano invisible en su nuca. La habitación gris se cerró sobre él con la finalidad de una tumba. La silla de madera lo esperaba en el centro. Ya no era un periodista buscando una historia. Era un dato, una coordenada, una frecuencia. Al amanecer, la casa estaba vacía. No había rastro de Aurelio ni de Mateo en la lluvia. Había cesado, dejando tras de sí un aire limpio y un sol radiante que iluminaba el río Magdalena. En la redacción del periódico, el escritorio de Mateo fue limpiado semanas después por un becario. No encontró nada más que un sobre de papel manila vacío y una libreta con páginas en blanco. El mecanismo se detuvo, entrando en su fase de digestión. El silencio regresó a la ciudad, un silencio que duraría exactamente 7 años. Nadie recordaría los 12 nombres de la lista, porque en Barrancabermeja la verdad siempre ha sido como el petróleo, algo que se extrae de las profundidades y que al final solo deja tras de sí una mancha negra que el río termina por borrar.